Ahora determinaremos los intervalos de confianza para la diferencia de medias. Pero cuando nuestra varianza poblacional o nuestra desviación estándar la desconocemos. Para esta circunstancia tenemos dos casos que se nos pueden presentar. El primero es que se asuma o que nos den el dato de que estas varianzas son iguales. Pero si estas son o se asumen que son diferentes, estarás empleando esta expresión. Como podrás observar, ambas expresiones, cuando la desviación estándar o varianza poblacional son desconocidas, hacemos uso del estadístico T-de-Student. Lo que podrás observar, además de ser diferentes las expresiones para determinar los intervalos de confianza, aquí tendrás que prestar atención a lo siguiente. En ambas estaremos usando grados de libertad, pero la forma de determinar los grados de libertad cuando se asume que las varianzas son iguales es muy distinto a cuando son diferentes. Cuando son diferentes se usa una expresión un poquito más compleja, por lo cual debes de prestar atención y sustituir los datos de manera correcta. En el caso 1 se hace uso de un estimador de la desviación estándar promedio de las muestras. Entonces, vamos a ver cómo emplear estas expresiones. Para el caso 1, tenemos en este caso que para el caso 1, cuando se asume que nuestras varianzas son iguales, aun cuando son desconocidas, los grados de libertad se determinan de esta forma muy sencilla. Sumamos ambos tamaños de la muestra y le restamos 2. Y usamos un estimador, que es esta expresión, en donde vamos a emplear los tamaños de las muestras respectivamente, sus respectivas varianzas o desviaciones estándar elevado al cuadrado. Bien, esta expresión la tenemos que emplear y sustituir los valores para poder determinar nuestro intervalo de confianza. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Un fabricante de café está interesado en estimar la diferencia entre el consumo promedio diario de café de personas que toman un café normal y quienes toman café descafeinado. Su investigador selecciona al azar 13 personas que toman café normal y les pregunta cuántas tazas de café toman al día. Al azar localiza 15 personas que toman café descafeinado y les pregunta cuántas tazas de café toman al día. El promedio para quienes toman café normal es 4.35 tazas con una desviación estándar de 1.20 tazas. El promedio para quienes toman café descafeinado es de 6.84 tazas con una desviación estándar de 1.42 tazas. El investigador supone para cada población que el consumo diario es normalmente distribuido y obtiene un valor del 95% para estimar la diferencia entre los promedios de las dos poblaciones. Bien, aquí tenemos los datos resumidos de manera respectiva tanto para los que toman café normal como para los de café descafeinado. Entonces vamos a usar estos datos y empleemos la expresión. ¿Ok? Bien, tenemos, primer punto que debemos de considerar es que los grados de libertad para cuando se asume que estas varianzas o desviaciones estándar son iguales es que sumamos ambos tamaños de la muestra y le restamos 2 y nos da un valor de 26. ¿Ok? Y bueno, ahora, asumiendo ese dato, tenemos que determinar el valor del estadístico T para un nivel de confianza del 95%. Recordemos que el estadístico T pues tiene una forma muy similar a la del Z, solo que es un poquito más alargada de sus colas. ¿Para qué necesitamos para este valor? Los grados de libertad. Entonces, con el nivel de significancia de 0.05 entre 2, estamos viendo que 0.025 corresponde respectivamente a cada uno de los valores de las colas y con 26 grados de libertad hacemos uso de nuestra tabla T-de-Student. Entramos a nuestra tabla y podemos determinar el valor que le corresponde a T es de 2.056. Bien, tenemos ya nuestro valor de nuestro estadístico, entonces el punto número 2 será determinar el intervalo de confianza. Antes de emplear la expresión completa, estaremos haciendo uso, ¿verdad?, del estimador. Vamos a determinar el estimador de las desviaciones estándar promedio. Vamos a sustituir los valores que ya tenemos. En este caso, como nos da la desviación estándar, la vamos aquí a elevar al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado. Aquí tienes que ser muy cuidadoso.
Dado que nos dio la desviación estándar y no la elevamos al cuadrado, aquí tenemos que elevarla. O bien tú puedes directamente aquí elevarla al cuadrado y ya sustituir solo para multiplicar. Esta parte ten cuidado que no vayas a volver a elevar al cuadrado la variancia si ya ya tienes el dato como varianza. Pero aquí recuerda, aquí estamos haciendo uso del valor de la desviación estándar y lo vamos a elevar al cuadrado para ponerlo como varianza. ¿Ok? Bien, sustituyendo los datos de manera respectiva, puedes observar que nuestro resultado del estimador es de 1.32. Bien, ya tenemos el estimador. Ahora vamos a ver la expresión que nos dice. Dice que para poder determinar la diferencia de las medias poblacionales, requerimos que nuestros valores promedio de las muestras y vamos a determinar el margen de error. Recuerda que el margen de error es el producto del estadístico y en este caso la parte complementaria de tu expresión según el caso que se presente. Entonces aquí, dado que ya tienes determinado tu estadístico, ya tienes determinado tu estimador, bueno, solo falta sustituir estos valores. Vamos a ver que con esto tenemos un dato de, vamos a ver, la diferencia entre las medias, que es de 4.35 menos 6.84, nos da un resultado de menos 2.49. La diferencia entre las medias muestrales. Pero ahora tu margen de error, el margen de error de estos resultados, dice que es de 1.02. Ahora, sabes que para determinar el primer valor de tu intervalo es la diferencia de tus medias muestrales menos tu margen de error. Dice que nos da un valor de menos 3.59. El límite superior de tu intervalo es menos 2.49 más 1.02, nos da un valor de menos 1.47. Bien, entonces podemos de esta manera establecer que los puntos extremos del intervalo de confianza es de menos 3.59 y 1.47. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Ya esto solamente es mero procedimiento, pero recuerda que la parte importante es darle una interpretación a tus resultados y llegar a una conclusión. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos nuestro gráfico como quedó. Vemos que aquí tenemos el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior. Como podrás observar, aquí tenemos el valor de 0. ¿Qué significa o por qué lo coloco aquí? Bien, de entrada, es importante que digamos, ¿verdad?, que estos valores representan el intervalo de confianza del 95%, o podríamos decir que con 0.95 de probabilidad, la diferencia real entre el consumo promedio diario de café de personas que toman café normal y quienes toman café descafeinado se encontrará entre este intervalo que te da. Entonces ya lo tienes aquí, pero ahora, ¿por qué colocamos este 0? Bueno, como podrás observar, tu intervalo está, tanto el límite superior como el límite inferior, pues son valores negativos. ¿Qué quiere decir? Son valores que se encuentran debajo del 0, o sea, se encuentran a la izquierda del 0. Entonces, esta parte es importante que la tomes en cuenta. ¿Por qué? Para poder dar la siguiente interpretación. Cuando tus resultados de tu intervalo de confianza ambos sean positivos, aquí lo que debes entender es que tu media 1 es mayor que tu media 2. Cuando este intervalo sea ambos valores, ambos resultados negativos, deberás de considerar que la media 2 es mayor que la media 1, como es el caso que se está presentando. Cuando tus valores sean uno positivo y uno negativo, aquí sí significa que tus datos prácticamente, ¿verdad?, tus medias son iguales o casi iguales, entonces no hay diferencias. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Eso qué tiene que ver con el 0? Bueno, primero, de entrada, que pues si son ambos valores son negativos, quiere decir que estos valores, el intervalo, se encontrará a la izquierda, ¿verdad?, o por debajo del 0. Cuando ambos valores o resultados salgan positivos, estaremos viendo que nuestros valores, al ser positivos, estarán a la derecha o por arriba del 0. Esa parte es importante por la ubicación. Sin embargo, cuando nuestros valores de nuestro intervalo de confianza, uno salga positivo y uno salga negativo, significa que tu 0 sí estará incluido, ¿verdad? Estará en el centro de estos valores. Entonces, esa parte es importante para ubicar tus datos de tu gráfico.
¿Y qué podemos concluir con esto con base en esta explicación de los signos de tu intervalo de confianza? Bien, pues tú puedes concluir que con un 95% de confianza aseguramos que tu media 2 es mayor que tu media 1. Es decir, que es mayor el consumo entre quienes toman café descafeinado que los que toman café normal. Y esa diferencia, ojo, y esa diferencia la vas a tener, ¿verdad? Entre esas dos medias, de tus medias poblacionales, se encontrará entre estos valores, entre menos 3.59 y menos 1.47. Esa es la parte que tú tienes que darle a tu resultado, a tu ejercicio. Enfatizar en tu conclusión los datos, siempre considera de qué estás hablando, de qué se habló, de qué nos cita el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué se pretende llegar o concluir? ¿Para qué? Para que tomes la referencia de esa variable de la cual se determina el intervalo de confianza.